Buenas tardes a todos, mi nombre es Albert Colmenares y voy a dedicar unos minutos para hablarles un poco sobre la pronunciación del inglés, en esto que hemos denominado lo que es principios fonéticos de la pronunciación inglesa. Siempre que se aprende una lengua se obvia básicamente la pronunciación. Siempre se enseña es a seguir patrones, es decir, repeat after me, repita después del profesor. Pero no se enseña lo que hay más allá de la pronunciación. ¿Cuáles son las reglas del juego? Esa no se enseña. Pues bien, en este taller nosotros vamos a hablar de varios aspectos referente a todo lo que se refiere a la pronunciación del inglés. Vamos a tocar la dialectización, la fonética y los sonidos del lenguaje. Esos van a ser los tres aspectos. Me voy a dedicar más a lo que van a ser los sonidos del lenguaje, puesto que esta parte es más denso. Y lo que son el punto 1 y punto 2 lo vamos a desarrollar más que todo en los audios. Comenzamos con el primer punto, dialectización. Lo fundamental del inglés es conocer que independientemente de dónde se hable el inglés, siempre se va a hablar de una manera muy particular que esta será determinada por el contexto lingüístico del hablante. Si bien es cierto, el inglés es la lengua universal, también lo es que el inglés, por ejemplo, de Estados Unidos no es igual al inglés británico. La diferencia se da en algunos puntos particulares. Hay un aspecto fonético que es el que nosotros vamos a tocar, que es los sonidos róticos y el flat. Bien, en este aspecto de dialectización, lo que les puedo señalar es que las dos variantes en inglés que más se conocen son la variante británica y la variante americana. Fundamentalmente estos dos. Les doy un simple ejemplo. Por ejemplo, Harry Potter, esa es la pronunciación estilo americana, y Harry Potter es el estilo británico. Más adelante, no quiero ahondar más en detalles en este apartado, más adelante voy a desarrollar y voy a explicar por qué se da este tipo de variación. Bien, el segundo aspecto es la fonética, específicamente la fonética articulatoria. Esta se encarga del estudio de los sonidos, de la producción de los sonidos del lenguaje como tal. Es decir, cómo las 5 vocales pueden tener diferentes variantes o alófonos de acuerdo al contexto lingüístico del hablante. Y eso es lo que pasa en el inglés. En mucha literatura seguro han visto que el inglés tiene muchas vocales y en realidad no es así. Tiene 5 vocales y el resto son variantes. Eso la vamos a conocer. Bien, entremos al punto en el que queríamos tocar la parte de los sonidos del lenguaje y nos vamos a enfocar en sonidos vocálicos y sonidos consonánticos del inglés. Lo bueno de esto es que esto es universal. La fonética es universal y es como la música, un lenguaje universal que se puede aplicar a todas las demás lenguas como tal. Y el que conoce estos principios, independientemente del idioma que lo conozca, va a poder, digamos que, predecir cómo va a ser la pronunciación de otros lenguajes. Pues bien, en inglés hay sonidos vocálicos y consonánticos, como ya lo sabemos. Vamos a tocar un punto específico, los sonidos vocálicos. Bien, les decía que el inglés tiene 5 vocales: A, E, I, O, U. Esta es la denominación que reciben ellos al momento de pronunciarlas. Bien, cada vocal tiene una manera particular de pronunciarse de acuerdo a un contexto. Voy a tratar de ser muy didáctico en este aspecto para mostrarles de una manera muy sencilla cómo pueden ustedes predecir cómo se va a pronunciar una palabra en inglés. Algunos tips del lenguaje. Por ejemplo, vamos a centrarnos en la vocal A, la A del español. Bien. Voy a incluir en esta vocal 5 variantes. Variantes o alófonos son las diferentes maneras en que yo puedo pronunciar la vocal. Ok, tenemos la primera. Cuando vean siempre en la escritura una U en una sílaba, en la gran mayoría de los casos esa U, siempre y cuando no esté al lado de una R, esa U se va a pronunciar como nuestra vocal A. Salvo algunas excepciones como put y push y pull.
Esas son las excepciones, las 3 excepciones. Por ejemplo, cortar, C-U-T, no se pronuncia cut, se pronuncia cat, cat. Ven que sí puede confundirse un poco con lo que es la pronunciación de gato, pero en realidad no es igual. Tengan en mente que la pronunciación de esta U es una A española. Cat, 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 cat. A, nuestra A. También la tenemos en bat, cuando decimos pero. Y la gran mayoría de palabras que están siempre con una O, pero que no tienen una R al lado, van a tener este sonido. Bien, el segundo sonido es el sonido, la A media, que tiene su forma como una mariposa. Esta A media es la que propiamente tiene la palabra gato. Ahora, en la escritura, ¿cómo la encontramos? Siempre que veamos una vocal A, salvo que esta vocal esté junto a la R, siempre que veamos esta vocal A, la vamos a pronunciar como una A media. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo pronuncio yo esta A media? Simple, coloco la lengua atrás de los dientes inferiores y pronuncio la E. Cat, cat, cat. Observen la diferencia entre la primera, que era C-U-T, cat, que es con nuestra A, y la segunda, que es la media, cat, cat. Por eso se dice es Batman, Batman, no Batman. Porque si fuera Batman se escribiría Batman, y en realidad no es así. Pues bien, ya tenemos entonces dos variantes a una misma vocal, que es la A. La tercera variante. Bien, las lenguas de tipo germánica, como el inglés, el alemán y el francés, digamos, no por origen germánico, sino por contacto con los francos y con los propios alemanes, le dieron esa particularidad en la pronunciación. Tienen una consonante muy particular, valga la redundancia, que se llama la R rótica. Rótica porque viene del griego ro, que es una R fuerte, como en el griego. Bien, esta R rótica, independientemente en la posición que está, llamémosla así, va a contaminar la vocal con que esté. Bien, no voy a hacer mucha énfasis en la R rótica, pero lo que sí les puedo decir es que en el caso de la A rótica, en este caso la A junto a la R rótica, como carro, se va a pronunciar es con la lengua retraída. Generalmente nosotros pronunciamos la R detrás de los dientes. Rodrigo. En este caso la lengua tiene que retraerse para pronunciarse la R rótica. Rodrigo. Y esto ocurre en todas las posiciones. Muy probablemente han escuchado un americano que trata de hablar español y siempre la R rótica le delata la nacionalidad. Pues de eso se trata. Bien, no lo pueden evitar, puesto que desde que el hablante americano, desde que nace, siempre acostumbra a la lengua a articularse en esa posición rótica. Y es difícil ya cuando está grande cambiar a una posición, digamos, múltiple, que es hacia adelante, es la que nosotros pronunciamos. Es más complicado. Pues bien, tenemos en car, park y todas las palabras que tengan una A junto a una R. Eso es lo que vamos a llamar la A rótica. Pues bien, vamos con la siguiente. La que voy a mencionar es parte del contenido, pero no es propiamente una vocal. Me explico. Hay un principio en el inglés que se llama principio de entonación fija. Este principio no aplica solamente al inglés, aplica en todas las lenguas de corte germánico. Es decir, las lenguas que tienen origen, y el francés también aplica por lo que ya mencioné, el contacto directo con lengua germánica. Bien, este principio nos dice que siempre se va a hacer énfasis en una sílaba específica en detrimento del resto de las sílabas. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo marco una sílaba y las otras sílabas van a perder sonoridad. Esto hace que se opaquen las vocales. Por ejemplo, tomemos como ejemplo la palabra inglesa interesante. Se escribe interesting. Se pronuncia interesting. Si escuchan bien, el énfasis está en in,
Trusting, trusting. Escuchen que las demás vocales casi que no se escuchan. Ahora, ¿cómo hago yo para pronunciar? O mejor dicho, ¿y qué es este debilitamiento vocálico que nosotros presentamos? Le vamos a llamar schwa, que viene del hebreo shva, shewa, que viene del hebreo shewa, que es débil, y se aplica del alemán, que es la shva, que en todas las lenguas tienen ese mismo debilitamiento vocálico, porque se fija una sílaba y las demás pierden sonoridad. Eso no ocurre en español, nuestra lengua es cantada. Pues bien, tenemos entonces interesting. La mejor forma de pronunciar la schwa es evitar pronunciar la schwa, obviamente. ¿Cómo será eso lógico? Puesto que hay que hacer énfasis en la sílaba tónica y el resto de las sílabas se debilitarán por sí solas. Por ejemplo, lápiz. Comúnmente nosotros, y nos han dicho incluso que es pencil. No. Resulta que la sílaba que se pronuncia enfatizada es pen. Esto hace que la siguiente sílaba se pierda la vocal y se debilite. Pencil. Ahora, les doy un tip. ¿Cómo pronunciar la schwa? Pronuncien solamente las consonantes. Así de sencillo. Por ejemplo, mesa. Table. Pronuncia la B y la L. Table. No es table, porque estoy pronunciando una vocal. Es table. Pencil. Table. Escuchen la diferencia entonces. Pues bien, la schwa, en este caso la estoy colocando entre la vocal A, pero también tengo que colocarla en todas las vocales, porque es cualquier vocal en posición átona, es decir, en posición que no está acentuada, se va a transformar en schwa por naturaleza. La lógica de la schwa del debilitamiento como tal vocálico, es que si hay 4 sílabas, se reduce a 3. Por ejemplo, el ejemplo que mencioné yo, interesting, tiene 4, se pronuncia en 3. Interesting. Family, tiene 3, se van a pronunciar lógicamente 2. Family. Varios, que se dice literalmente several, de 3 pasa a 2. Y así lógicamente va a ir una reducción por prácticamente pérdida de entonación vocálica. En algunas vocales se van perdiendo. Esto va a favorecer a la vocal principal, pero va a perjudicar al resto de las vocales. Bien, tenemos entonces hasta ahora la A propiamente de nuestro idioma, que es la que vemos en palabras que comienzan en una sílaba, que tienen en una sílaba y cierran en consonante, pero tienen la U. Por ejemplo, cortar, cut. Tenemos la A media. Esta se pronuncia colocando la lengua en la punta de la lengua detrás de los dientes, y se deja ahí en esa posición pronunciando la vocal E. Que, cat, man, en. Todas las palabras que tengan la vocal A, salvo que sea una R y otros casos particulares, pero la gran mayoría, digamos que el 80% de las palabras que en una sílaba tienen la vocal A y no está acompañada de la R, van a sonar de esta manera, con esta vocal. Viene entonces la A rótica. La A rótica obviamente es la vocal A acompañada de una R. Por ejemplo, car, park, mark. Esa R lo vamos a señalar cuando hablemos de las consonantes, porque es una R muy particular que se produce en el paladar. Hablamos de la schwa. En resumen, la schwa es debilitamiento vocálico, no es una vocal, y la mejor forma de pronunciar la schwa es evitar pronunciarla, es enfatizar la sílaba tónica y las demás se pronuncian solas. También hablamos de que esta schwa se produce por el principio de entonación fija, que da cuenta de marcar una sílaba por encima de las otras y las otras se debilitan. Ok, tenemos entonces 4 tipos de variantes vocálicas de la vocal A. La última sería propiamente cuando veamos una vocal A que cierra sílaba. Cuando la vocal A cierra sílaba, ocurre un fenómeno particular, que es el fenómeno de diftongación. O digamos que se quiebra la vocal, para decirlo de una forma muy particular. Bien, por ejemplo, más tarde, later o later. Ok, si yo lo divido en sílabas sería later. La primera, esta sílaba la,
termina en una vocal, por lo tanto va a ser afectada de este quiebre o de esta diftongación. Tenemos lake. Esto ocurre en casos, por ejemplo, como make, lake, fake, rate y toda la mayoría de palabras. Tomemos en cuenta que la vocal E al final no se pronuncia. Esto enfatiza que se dé una compensación en este espacio de esta terminación de sílaba. Es decir, termina en vocal y se prolonga. Se va a prolongar siempre la vocal A. Late, late, mate. Esto no ocurre cuando la consonante A, cuando la vocal A termina en una consonante. La sílaba termina en consonante. En este caso, se preserva el sonido. Por ejemplo, tenemos later y tenemos later, que es el anterior, el ya mencionado, con 2T. Pues bien, vamos entonces, esto apenas era la primera vocal, pero las primeras variantes de la vocal A. La buena noticia es que las demás no tienen tantas variaciones. Bien, vamos con la vocal E. En la vocal E solamente voy a mencionar dos. La E normal, que es la que vemos escrita, por ejemplo, en pet, que es mascota, que es como nuestra E española, no tengo nada que decir. Y tenemos la E erótica, que es una E por influencia de la R. ¿Cuándo ocurre esta E erótica? Siempre en la escritura, cuando veamos la E con R, I con R, U con R y O con R. Todos se van a pronunciar como si fuera una O, pero en posición rótica, es decir, hacia el medio. Por ejemplo, palabra, se escribe word, no se pronuncia word, se pronuncia word. Igual, bolso o monedero, purse, es la misma pronunciación. Pájaro, bird, personal. Presten atención, todas se escriben de manera diferente, pero el sonido es exactamente igual. Repito, word, purse, bird, personal. Ya saben entonces que cuando vamos a pronunciar la vocal, cuando vamos a cantar el cumpleaños no es happy birthday, es happy birthday. La lengua se retrae hacia la posición rótica, que es la del paladar, queda así arqueada. Pues bien, vamos entonces con la I. En la I tenemos el caso común de la prolongación. La prolongación. En español nosotros la prolongación vocálica no se da porque nosotros aprendimos a dictongar, es decir, a quebrar la vocal. En el inglés dictonga, pero también tiene prolongación vocálica y se percibe en las palabras. Por ejemplo, la I normal es fill, en el caso de fill, llenar, F-I-L-L, fill. Pero con prolongación ya no es llenar, es sentir, feel. Prolongación indica que hay una continuidad en la articulación del mismo sonido y es como una doble o triple I, feel. Generalmente en inglés británico se agrega una schwa después de la primera I y esto hace el sonido de feel. También lo tenemos con eso, es eat, y tenemos con comer eat. Británico sería eat. Bien, tenemos oveja y tenemos barco. Barco es ship con una sola i, y oveja es sheep. Obviamente, para la prolongación de la i necesitamos entonces que se encuentren dos vocales E. Cuando veamos siempre en la escritura dos vocales E, o la E y la A van a hacer ese sonido de prolongación y vocálica. Bien, el siguiente sonido vocálico que tenemos es el de la O. Comúnmente lo vamos a encontrar típicamente como en español. La vamos a encontrar también en algunos casos particulares como el de call, es decir, aparece la A con L y L. No hay regla general para este fenómeno particular. Important, también ocurre con la O, la schwa, es decir, la O que no está en posición tónica. Básicamente de la O no tenemos ningún problema, porque hay algunas variedades para la O, pero en líneas generales la O escrita, salvo que esté con R, siempre se va a pronunciar como una O. Hay sus excepciones, claro está.
Bien, el último caso es el caso de la U. Bien, tengo 3 casos específicos para la U. Bien, está la U simple y la U prolongada. La U simple es la que es propiamente en la escritura U. Por ejemplo, cuando vemos en las palabras como full, lleno, F-U-L-L, pero también tenemos la parte prolongada, cuando escuchamos full versus cuando escuchamos full. Full. Doble O se pronuncia en inglés como una U, es decir, la prolongación de la U se logra colocando 2 O. Full. Full es tonto. Full versus full. Full, full. Igual cuando decimos foot, foot, a cuando decimos foot, foot. Bien, en el caso de foot, foot, foot es F-O-O-T, foot, foot, fútbol, fútbol. Bien, ambas son prolongadas, por cierto. Pues bien, el segundo caso, ya tenemos U prolongada y U corta, pero el segundo caso, que es muy particular, es la U neutra. ¿Cómo es esa U neutra? La U neutra va a ocurrir siempre y cuando aparezca doble O acompañado de una K. Por ejemplo, no es correcto decir book, porque hay una tendencia siempre en todas las lenguas en que la U se debe redondear la boca, porque es la lógica de las vocales O y U, redondean los labios. Pero en el caso del inglés, cuando la doble O está con una K, el sonido es neutro, es decir, se pronuncia una U sin hacer mucho movimiento de los labios. Por ejemplo, libro no es book, libro es book, book. The book is on the table, the book is on the table. Observen entonces cómo la pronunciación cambia completamente. Pues bien, hasta ahora hemos visto cómo funciona, o mejor dicho, cómo se articulan los sonidos vocálicos en inglés. Vemos que no es de una simpleza absoluta, es decir, no es simple para nada, pero tiene sus técnicas. La buena noticia es que tiene ciertos tips o técnicas que permiten, digamos, que pronunciar correctamente el idioma. Ahora vamos a tratar un poco un tema que es muy interesante, puesto que nosotros carecemos de ciertos sonidos en nuestro idioma. Hablo de las consonantes. Pues bien, las consonantes las vamos a clasificar según 3 aspectos, o mejor dicho, los sonidos consonánticos, porque estamos trabajando con sonidos. El primer aspecto va a ser el modo de articulación, punto de articulación, y el tercero, sonoridad. Vamos con el punto de articulación mejor. Los puntos de articulaciones son aquellos lugares donde se articula el sonido, es decir, donde producimos el sonido. Por ejemplo, el velo, en los alveolos, que es esto que tenemos, al murito que tenemos detrás de los dientes, el paladar, que es la parte plana que está detrás del alveolo, los dientes, los labios, y la lengua son los órganos que intervienen, que pueden ser órganos blandos, órganos duros, que intervienen en el proceso de formación del sonido como tal. Esos son los puntos de articulación. Digamos que en este trabajo grupal de todos los órganos, el que tiene mayor preponderancia va a ser siempre la lengua. La lengua, porque ella es la que me permite, bajo sus movimientos, ir articulando los sonidos del lenguaje. Pues bien, continuamos. Eso es en lo referente al punto de articulación, es decir, hacia dónde nos guía la lengua y dónde toca la lengua al momento de producir el sonido. Tenemos el modo de articulación. El modo de articulación es la manera en que vamos a pronunciar determinadas consonantes. Las consonantes se van a clasificar siguiendo el modo de articulación por oclusivos, sonidos oclusivos. En inglés se le llaman plosive sounds. Estos sonidos oclusivos ocurren, en español se le llaman oclusivos, que viene del latín occludere, que quiere decir obstruir. Se tapa algo, se tranca, pero después se destapa. De eso se tratan los sonidos oclusivos. Cuando el aire
que es el que impulsa la producción de sonido al hacer vibrar las cuerdas vocálicas, se obstruye brevemente por uno de los órganos articuladores y después se libera el aire haciendo que se produzca este sonido. Por ejemplo, el sonido de la P, T, K son sonidos oclusivos y tienen su variante sonora que son B, D, G. Ejemplo, comúnmente se le llama a estos sonidos petaca y bodega porque es la P, la T, la K, la B, la D y la G. Bien, eso es básicamente lo que quiero que conozcan, que se le llaman oclusivos y que se producen en diferentes puntos de articulación. No voy a ahondar en los sonidos oclusivos porque es un demás porque son los mismos del español. Ahora, me voy a concentrar más que todo en la siguiente clasificación porque carecemos de unos cuantos. Sonido fricativo viene del latín fricare, que quiere decir restregar. Es decir, el aire fluye libremente, pero roza ciertos articuladores. Él no se detiene, solamente hay un roce y ese roce produce el sonido. Aquí tenemos el sonido de la F, que le vamos a llamar entonces labio dental, por el modo en que yo lo voy a articular y los puntos de articulación. Labio inferior toca los dientes superiores, foca. Eso lo conocemos nosotros, no es novedoso. Ahora, cada variante átona, es decir, cada variante que no produce vibración en las cuerdas vocálicas, tiene una variante que sí produce vibración en las cuerdas vocálicas. Por ejemplo, aquella que llamamos nosotros B pequeña o V en español, la consonante hablo. Este sonido como tal no existe en español. En nuestra lengua, por el contacto con los vascos que no pronunciaban este sonido, sencillamente fue modificada y lo perdimos. Es decir, nunca lo desarrollamos como tal. Ese sonido es prácticamente un sonido labio-dental, labio inferior, toco los dientes superiores, pero se tiene que producir una vibración para que tenga sentido. Por ejemplo, foca, ahora hago que vibren las cuerdas y me va a quedar voca, voca, voca. La gran mayoría de las lenguas tienen este sonido particular. Por ejemplo, vida, tomemos como ejemplo vida. En español, vida, nosotros hablamos con B de burro, vida, la pronunciamos con B de burro. Pero en inglés es, por ejemplo, very, very, very. En italiano es vita, se pronuncia ese sonido, vita, vita. En francés, vi. Observen que es el mismo sonido. En alemán sería la W en escritura, sería wagen. Es el mismo sonido que aparece en diferentes lenguas. Un consejo, no confundan nunca la escritura con la pronunciación. Son dos fenómenos totalmente distintos. Aquí nuestro propósito en este taller es la pronunciación. ¿Y cómo puedo yo descubrir en esa escritura o descifrar yo en esa escritura la pronunciación? Se trata de la interpretación de los sonidos como tal. Ese sería el sonido propiamente. La tenemos en cualquier posición. Very, very, very. El sonido, el que sigue es el sonido de la S. La S. Un sonido alveolar, es decir, detrás de los dientes. Ahora, eso lo tenemos en español. El que sí no tenemos en español es su variante sonora, que es el que se escribe con Z. Palabras en inglés que nosotros veamos escritas con Z tienen esta variante. Por ejemplo, zoológico, zoo, zoo, zoo. Es como pronunciar la S, pero haciendo que vibren las cuerdas vocálicas. Zoo, zone, zone. Bien, vamos con los sonidos postalveolares, es decir, que ocurren un poquito más atrás del alveolo. Tenemos la SH, que es el sh. No lo tenemos en español. Comúnmente no lo pronunciamos en español. Puede que en unas cuantas variedades dialectales del español aparezca, pero propiamente el español no lo tiene. Ese SH equivale al she, es el she propiamente del inglés y está en la gran mayoría de lenguas. Se pronuncia como cuando se daña un televisor, no está mal sintonizado el televisor, o cuando se espanta un perro, todo. Bien,
Este sonido también tiene su variante sonora, es decir, el que se produce con la vibración de la cuerda vocálica. Esa es propiamente, la vamos a encontrar nosotros como una Y, pero vibrante. Es como una especie de Y vibrante. Por ejemplo, siempre que veamos en inglés la S al final, la terminación sion, al terminación sion, va a tener este sonido. Por ejemplo, visión, vision, no es visión, es vision. Observen que el primer sonido es labiodental, vision, y el segundo es fricativo sonoro, vision. Ahora, increíblemente hay otra palabra que tiene ambos sonidos, el átono y el sonoro de este posalveolar, es educación. No es education, es education. Observen que aparecen los dos sonidos. La variante sonora education y la variante átona, es decir, en un mismo sonido visto desde dos espectros sonoros. Bien, el siguiente sonido es el que vemos en la escritura, TH. Hay la tendencia a pronunciarlo como una S o como una D. Eso va a depender siempre. Cuando sea, explico primero el sonido. Es un sonido interdental porque se produce entre los dientes. Equivale a la Z española. Aquí nosotros propiamente en Latinoamérica no lo tenemos desarrollado. Bueno, yo que recuerde, a lo mejor me equivoco y hay algunas comunidades lingüísticas que sí lo tienen desarrollado. Pero en lo general no lo tenemos desarrollado, en la práctica no lo tenemos desarrollado, que es la Z española. Pues bien, este sonido lo encontramos de dos formas, una variante átona y la variante sonora. Y las dos en la escritura se escriben tal cual. Ahora, ¿cómo las diferencio? Pues bien, cuando son interdentales, cuando sea un verbo, un adjetivo o un sustantivo, siempre va a ser la variante átona, es decir, una especie de Z, sonido interdental. Por ejemplo, thank you, el verbo, thanks, gracias, o thin, delgado, o think, pensar, se produce así. Ahora, cuando sea digamos que un artículo de, o cuando sea un cuantificador, o mejor dicho, cuando sea un adverbio de, siempre se va a pronunciar como una D, pero se procura que la lengua toque los dientes. Siempre para las personas que están comenzando a practicar inglés, la recomendación es pronunciarla como una D, porque es muy similar. No es exacta la D, pero es muy similar. En cambio, hablo de la variante sonora, la D. Pero la variante átona, es decir, la que no vibra las cuerdas vocálicas, sí hay que saberla pronunciar. No es lo mismo decir thank you que decir thank you. La diferencia es grande. Pues bien, vamos con los sonidos líquidos. Los primeros fonetas le llamaron estos sonidos líquidos porque tenían, digamos que, la creencia de que el sonido, el aire, cuando fluía libremente hacia el exterior, el aire se derramaba hacia los lados, como un líquido, o hacia el frente. Bien, estos sonidos son de dos tipos, sonidos vibrantes y laterales. El sonido lateral es la L. Yo no tengo nada que decir del inglés de la L, solo que la doble L siempre se va a pronunciar como una L. Pero en el vibrante aparece un sonido muy particular, que es el que mencionamos con las vocales, que son los sonidos róticos. Los sonidos róticos son sonidos fuertes, son sonidos del paladar, que llevan hacia la lengua a que se mueva en dirección hacia el paladar. Pues bien, no sé si les mencioné, pero hay lenguas que tienen esos sonidos, generalmente las lenguas germánicas, y hay unas que la tienen más fuerte que otras. El francés lo tiene desarrollado. Por ejemplo,
Yo digo que en inglés la R rótica es intermedia. Car, car. Intermedia porque no implica tanto esfuerzo, pero en alemán sí es extrema, porque implica un esfuerzo mayor al momento de articularla. Fra, 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 frage, frage, frage. Hay un esfuerzo mayor al articularlo. En francés es como una R con una J. Por ejemplo, je crois, je crois, je crois. Estos tres sonidos, aun cuando tengan cierto matiz distinto, tienen el mismo principio rótico, es decir, la lengua se retrae para pronunciar la R, ya no es en la punta múltiple como nosotros. Radio, 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 es hacia atrás. Bien, esto es con respecto a los sonidos róticos como tal. Bien, algunas particularidades del lenguaje y todo lo demás con respecto al propio idioma lo escucharemos por los audios o lo estaremos enviando por mensaje. Básicamente estos fueron todos los sonidos del lenguaje con respecto a vocales y consonantes, y hablamos específicamente de sus variantes. Aquí obviamente observen que no incluí las nasales porque eso es un tema que se puede hablar a través de audio, porque el propósito de estos videos es que vean cómo se articula el sonido. Voy a cerrar con una oración simple y para que les sirva de práctica, y donde voy a tratar de incluir algunos sonidos del lenguaje. Por ejemplo, the cat is under the table. 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 Bien, no me quería ir porque yo sabía que faltaba algo. La diferencia entre el inglés americano y británico, creo que lo mencioné, le dije que lo iba a mencionar, lo mejor queda para lo último. La distinción básica es un fenómeno fonético que se llama flat. La flat ocurre cuando se encuentran una consonante D o T en medio de dos vocales. En ese caso particular, este sonido se va a transformar en rótico. Por ejemplo, cuando decimos agua, water, 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 lo pronuncio siempre como una R rótica, water. Por ejemplo, lo hizo de nuevo, he did it again, did it. Observen que la D se transforma cuando está en medio de dos vocales. Y esto va a ocurrir siempre y dentro de una palabra o entre palabras. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? No es what is your name, porque es británico. Sería what is your name. Bueno, esto sí ha sido todo por ahora. Si hay preguntas, las contestaremos en los foros. Escucha atentamente los audios y selecciona la palabra correcta en cada grupo. Car, car, car. Número 2. Cat, cat, cat. Número 3. Ship, ship, ship. Número 4. East, east, east. Número 5. Feel, feel, feel. Oh, obviously. The moment I sat down, I thought I was looking into a mirror.